Episodio 22. Un cambio por el futuro. Todos los miembros del equipo Prime no sabían cómo reaccionar ante esta revelación, mientras todos miraban a Smokescream, que parecía el más conmocionado de todos. Esperen, ¿qué significa eso exactamente?, cuestionó Volthead rascándose la cabeza en señal de confusión. No obstante, nadie sabía qué responderle. Esto solo puede significar dos cosas: una, él sabe dónde está la cuarta llave, o, él es la llave. Dedujo Wimblade analizando detenidamente la expresión de la integración más reciente al equipo. Y aparentemente no es la segunda. Agregó como una ocurrencia tardía, notando que la confusión de Smokescream era completamente genuina. Es verdad, si supiera dónde está la última llave Omega nos lo habría dicho al momento en que descubrimos su existencia. Dijo Optimus, a lo que Megatronus agregó. E incluso es imposible que él sea la cuarta llave, ya que todas son idénticas. Todos asintieron ante esto, por lo que a Elita se le ocurrió una idea. A lo mejor, la llave está dentro de él. Con esto todos la miraron con curiosidad, esperando que explicara su razonamiento. Piénsenlo, la base de datos solo nos proporcionaba las coordenadas donde las llaves estaban escondidas, y debido a que Smokescream es un ser pensante no iba a permanecer en el mismo sitio durante tanto tiempo, así que la mejor opción era colocarla dentro de él y usar su imagen como punto de referencia en la base de datos de Ayacon. Al escuchar esto nadie pudo evitar estar de acuerdo con la lógica de la niña nacida hace poco tiempo. Ve a recostarte. Fue la rápida indicación, o mejor dicho orden, del médico / científico principal. Aún confundido, el discípulo de nuestro protagonista rápidamente hizo lo solicitado con Ratchet, comenzando a utilizar gran parte de los equipos recuperados de la Harbinger para escanearlo de forma muy minuciosa. Por otro lado, al mismo tiempo en la nave de guerra Decepticon, Sunway también logró descifrar el último grupo de coordenadas, y ahora todos observaban la imagen de Smokescream. Entonces la ubicación de la última reliquia se encuentra dentro de la mente de ese joven Autobot. Gruñó el guerrero de Keyon, antes de ordenarle a su fiel segundo al mando Sunway. Quiero vigilancia a las 24 horas del día. Si ese Autobot guía a Optimus a la última llave, quiero saberlo. El jefe de comunicaciones solo asintió ante las palabras de su líder, dejando de lado su labor con la base de datos de Ayacon. Se dispuso a hackear todo sistema de comunicación terrestre, y afuera civil o militar, mientras que un poco más cerca de la puerta principal Knockout y Breakdown observaron todo en silencio, con el bot más grande aún repasando las palabras de su rival, Volthead. La oportunidad de restaurar Cybertron. Esa frase había estado dando vueltas en su cabeza desde que regresó a la Némesis, dudando sobre si era verdad o no, pero aún así decidió apostar por el futuro, dándose la vuelta, listo para salir de la cabina. ¿A dónde vas, Breakdown?, lo cuestionó Knockout con confusión genuina. Quisiera seguir estudiando la reliquia, respondió girando un poco su cuerpo para mirarlo, pero al mismo tiempo miró de reojo a su líder, o mejor dicho al brazo implantado, y al Dark Star Saber, para después retomar su andar, sin notar que Sunway giró su cabeza en su dirección, de regreso a la base Omega 1. Un par de minutos más tarde, tras un muy minucioso escaneo por parte de Ratchet, encontró finalmente una anomalía ubicada en hueco cerca de su chispa, por lo que tras inducir la hibernación, retiró dicha anomalía, siendo esta la última de las llaves Omega. Finalmente tenemos 3 de las 4 llaves, dijo Optimus mirando las 3 reliquias descansar sobre una mesa. Ahora solo debemos averiguar cómo obtener la llave que tiene Megatron, comentó Overdrive, a lo que nuestro protagonista procedió a meditarlo por un tiempo. Un brillo llamó su atención, se trataba del contenedor de energón rojo procesado. Fue ahí que una idea surgió en su mente, por lo que llamando la atención de todos comentó. Es muy probable que para este punto, Sunway ya haya descifrado las últimas coordenadas de la base de datos. Podemos usar eso a nuestro favor. Esto generó algo de intriga en el equipo. Es casi seguro que Megatron será quien aparezca para recuperar la última reliquia, con el único propósito de elevar su ego haciendo uso del Dark Star Saber. Optimus asintió estando de acuerdo con las palabras de su discípulo. Así que usando una de las balizas que hemos recuperado, crearemos una señal falsa al otro lado del planeta. Sunway detectará la señal y ahí es cuando Megatron aparecerá. Todo este plan sonaba bien hasta cierto punto, pero había algo que aún intrigaba a los más veteranos del equipo Prime. Bien, tienes la distracción, pero ¿cómo nos infiltraremos en la nave de guerra Decepticon, si ni siquiera podemos rastrearla?, cuestionó Ratchet, y nuestro prota simplemente señaló con su pulgar derecho al energón rojo. Usaremos eso. Fue todo lo que dijo, haciendo que finalmente todos comprendan el plan.
Ya entiendo, usarás la hipervelocidad para infiltrarte en el portal por el que Megatron aparezca, tomar la llave, y regresar al campo de batalla antes de que se den cuenta de que siquiera entraste a la nave. Comentó Bumblebee en pitidos, y nuestro prota asintió confirmando su teoría. Tal vez no tengamos suficiente energón rojo para que pueda pasearme por la Némesis a mis anchas, pero sí tenemos suficiente para entrar y salir. Ratchet quería negarse, pues para él sus estudios del energón rojo eran vitales para el desarrollo del energón sintético, pero también era consciente de la importancia que tenía recuperar las llaves Omega, por lo que asintió dando a entender que daba su consentimiento para utilizar el energón rojo. Con el plan trazado todos se dispusieron a prepararse. Mini Time Skip. Casi una hora más tarde estamos de regreso en la nave de guerra Decepticon, más específicamente en el puente de mando, donde Megatron contemplaba la inmensidad del espacio, hasta que el monitor frente a él mostró un mapa de la Tierra, mostrando que en una pequeña isla en medio del Océano Pacífico, surgió una señal de Ayacon, detectando varias señales Autobot, entre las cuales estaban dos de las tres señales que más llamaban la atención del guerrero forjado en Kaon. Sonway prepara el portal terrestre. Ordenó el portador del Dark Star Saber, mientras se encaminaba a la salida. No obstante, al mismo tiempo en uno de los tantos pasillos de la Némesis, donde vemos a Breakdown caminar con rumbo fijo, sin embargo, en medio de su caminata decidida, sus pasos lo llevaron a un lugar que no había planeado. El Salón de Trofeos, como muchos lo llamaban, era el lugar donde Megatron almacenaba las reliquias que había logrado arrebatar de las manos de los Autobots, claro, con la evidente excepción de la llave Omega, pues esta se encontraba en el laboratorio. Aún sin saber cómo su Spark lo había guiado hasta este lugar, Breakdown entró y lo primero que lo recibió fue la forja de Solus Prime, flotando en un soporte antigravedad. Ver el gran martillo legendario le trajo el recuerdo del Dark Star Saber, lo que le demostró que esta reliquia era sin duda la más poderosa y peligrosa de todas las armas empuñadas por los 13 Primes, no por su poder destructivo, sino por su poder de creación, así que sin dudarlo, se acercó a la reliquia. Mini Time Skip inverso. Un minuto antes, nos encontramos en una isla de menos de 2 kilómetros de circunferencia, con una vegetación escasa. Aquí vemos a Volk, golpeando el suelo con su maza, mientras detrás de él, vigilando los alrededores, estaban Megatronus, Smokescreen y Hotshot. Todo parecía tranquilo, cuando de repente un vórtice de energía apareció, y desde este surgió Megatron en compañía de Sonway, Knockout y un escuadrón de casi 20 Decepticons, todos listos para combatir, mientras su líder señalaba a nuestro protagonista con el Dark Star Saber. Nos volvemos a encontrar, joven Prime. Se burló antes de enfocar su mirada en Smokescreen. ¿Quién lo diría? Tu integración más reciente sería la que nos conduciría a la última de las reliquias. Finalmente podremos saber a qué rompecabezas pertenecen. Mientras estaba dando su discurso, el guerrero de Kaon no se percató de que los ojos de Megatronus habían comenzado a brillar de un intenso color rojo. En eso tienes razón, declaró antes de moverse a una velocidad demencial, que hacía que todo a su alrededor pareciera estar completamente estático. Sin perder tiempo, el exhumano se movió e ingresó directamente en el portal Decepticon, apareciendo justamente en la plataforma de despegue de la nave Némesis, donde para sorpresa de Megatronus se encontraban numerosas tropas Decepticon, pero estas no se dirigían al vórtice de energía, sino que se encontraban disparando contra algo que venía desde el interior de la nave. Curioso, el discípulo de Optimus movilizó evadiendo las ráfagas de energón suspendidas en el aire, pero si antes se había sorprendido de que los Decepticons atacaran a algo dentro de su propia nave, lo que encontró realmente lo dejó estupefacto, pues cubriéndose de los disparos detrás de una de las antenas, encontró a un malherido Breakdown, pues su cuerpo nuevamente se encontraba cubierto de heridas que claramente fueron hechas por ráfagas de energón, pero aún con esas heridas graves y una evidente pérdida de energón en un costado, el gran bot azul estaba utilizando su cañón de hombro para responder al fuego enemigo, mientras que en su espalda se podía observar la forja de Solus Prime y en su mano izquierda el objetivo de su incursión, la cuarta llave Omega. No me digas que... pensó bastante sorprendido e incrédulo, pues si bien le había hecho la oferta de unirse a los Autobots en numerosas ocasiones, Breakdown siempre había sido muy claro en que solo serviría a los Decepticons, por lo que ahora verlo enfrentando a sus camaradas desbalanceó un poco al elegido de Primus, pero superando su sorpresa inicial, decidió ayudar un poco a quien alguna vez fue su enemigo, aprovechando su recién adquirida velocidad, junto a un poco de su más reciente habilidad, la telequinesis, que gracias a Optimus descubrió que pertenecía a Alpha Trion, sumado a su gran fuerza
logró de cierta manera cargar a Breakdown junto a las dos reliquias y arrastrarlo de regreso al portal, mientras poco a poco el tiempo retomaba su curso, pues la dosis que había usado de energón rojo finalmente se estaba agotando, logrando cruzar el portal terrestre. Justo antes de que el efecto se terminara, regresando a la isla, apareciendo detrás de las tropas de Megatron, fue ahí cuando el tiempo retomó su velocidad, siendo que el discurso de Megatron se vio interrumpido con el sonido de dos cuerpos cybertronianos impactando contra el suelo, girándose. Todos los Decepticons se sorprendieron al encontrar a Megatronus junto a Breakdown, y dos reliquias que hasta hace poco estaban resguardadas en la Némesis. ¿Qué significa esto?, preguntó / exigió saber Megatron mirando directamente a quien fue su subordinado. Breakdown, ¿qué es lo que estás haciendo?, cuestionó el científico / médico de los Decepticons viendo a su compañero herido. Lo lamento, Knockout, pero la que antes creí la causa inquebrantable de los Decepticons, ya no es por la que yo quiero luchar. Fue todo lo que respondió el bot, superando rápidamente la sorpresa del repentino cambio de situación, mientras Megatronus lo ayudaba a levantarse. Así que simplemente decidiste traicionarme, gritó Megatron casi colérico, mientras la hoja del Dark Star Saber rebosaba de energía, respondiendo a los instintos homicidas de su portador. ¿Por qué, tú de entre todos mis subordinados, decidió traicionarme?, preguntó el guerrero de Keyon conteniendo las ganas de usar su arma de energón oscuro, mientras la mirada del malherido ex-con se tornaba un poco triste. Recuerdo que hace mucho tiempo, te hice un juramento, Megatron. Comenzó a hablar con un poco de respeto hacia el hombre que estaba seguro lo mataría en la primera oportunidad. Y jamás esperé romperlo, hasta ahora. Esto solo provocó un gruñido por parte del líder Decepticon. Habías planeado esto desde hace un tiempo, ¿no es cierto?, cuestionó, aunque sonaba más a una afirmación, que Breakdown confirmó con un asentimiento de cabeza. Yo realmente no estuve recuperándome dentro de una cueva, los Autobots me encontraron y me salvaron, él. Señalando a Megatronus. Él me mostró lo pacífico que puede llegar a ser este planeta, y comencé a tener mis dudas, pero todo eso sí hubiera evitado si me hubieras mostrado algún respeto. Le recriminó a quien hasta hace poco tiempo respetaba más que nada. Intenté ganar tu aprobación, pero nada era bueno para ti, no importaba cuántas batallas ganara, siempre me hallaba un defecto, y después vi cómo Optimus y Megatronus trataban a sus hombres y comprendí que son líderes íntegros, no como tú. Ante esto Megatron solo pudo gruñir más antes de agregar. Eres demasiado débil para ganarte mi respeto. En lugar de sentirse mal o enojarse por esas palabras, Breakdown le mostró una sonrisa desafiante. Nada de eso importa ahora. Finalizó antes de empujar a Megatronus para que se alejara mientras le lanzaba la llave Omega junto con la forja. Es hora de terminar con esto de una vez por todas, exclamó activando ambos martillos en sus manos y lanzándose contra Megatron. Breakdown, no, exclamó Knockout en compañía de Megatronus. Todo parecía moverse en cámara lenta con Breakdown a punto de dar un doble golpe de mazo en la cabeza de Megatron, quien ni lento ni perezoso simplemente con un movimiento del Dark Star Saber apuñaló a quien fue su subordinado en el centro del abdomen. Breakdown, gritó Knockout con gran terror, mientras un silencio sepulcral se cernía sobre toda la isla, todos observando cómo Megatron lanzaba al herido ex-con, en dirección de nuestro protagonista. No sé qué intentaba lograr con eso, pero fue un desperdicio, le dijo Megatron sin el más mínimo atisbo de consideración hacia su subordinado. Por su parte los Autobots estaban furiosos por esta situación, sin embargo, tenían que seguir el plan. Retirada, ordenó Megatronus, e instantes después el puente terrestre apareció detrás de Smokescream, así que usando su habilidad de salto temporal, Megatronus fue capaz de acomodarse para lanzar a Breakdown con Voltger, la forja a Hotshot, y la llave a Smokescream. Váyanse ahora, les ordenó desplegando una vez más todo su arsenal. Ráfaga destructora, exclamó lanzando una oleada de poder en todas direcciones. Sorprendido Megatron solo pudo cubrirse con el Dark Star Saber, mientras una gigantesca explosión se apoderaba del lugar. Segundos después la conmoción pasó, y los únicos Decepticons aún de pie, eran obviamente Megatron, Sunway y Knockout, quienes solo pudieron observar cómo el puente por el que los Autobots habían escapado terminaba de desaparecer, haciendo que la furia de Megatron creciera aún más. De regreso en la base Omega 1, todos los miembros del equipo restante
componentes, estaban a la espera de sus compañeros, pues sabían que el plan de nuestro protagonista era en extremo arriesgado. Por eso, cuando a través del vórtice apareció Smokescream con la llave, todos suspiraron de alivio, el cual se convirtió en felicidad al ver a Hotshot entrar con la forja de Solus Prime, pero toda la alegría e intento de celebración desaparecieron cuando Bulkhead entró cargando a Breakdown. Sin necesidad de recibir una orden, Ratchet se movió para comenzar el tratamiento. ¿Qué fue lo que pasó?, cuestionó Windblade mientras Overdrive ayudaba al médico veterano, y al mismo tiempo Megatronus entraba a la base. El plan había salido como se planteó, logré infiltrarme en la nave de guerra Decepticon. Comenzó a explicar Megatronus, haciendo uso de todo el entrenamiento mental que recibió para mantener la calma. Cuando aparecí me recibió una escena peculiar, las tropas de Megatron estaban atacando a Breakdown, quien tenía en su poder la llave y la forja. Esto sorprendió bastante a todos sin excepción alguna, incluso Optimus abrió los ojos de sorpresa. Intervine, y lo llevé a la isla, donde confrontó a Megatron. Arcee, Elita y Windblade no pudieron contener un jadeo de sorpresa. Y ya vieron el resultado. Finalizó señalando a la zona de enfermería donde Ratchet se movía de un lado a otro, tomando diferentes herramientas y componentes, para estabilizar al ex-con. ¿Eso significa que ahora es uno de los nuestros?, cuestionó Miko desde la zona humana, y nuestro protagonista se encogió de hombros. Eso no puedo decirlo con certeza, dijo teniendo la intención de seguir hablando, cuando la débil voz de Breakdown llamó su atención. Megatronus. Era casi un susurro, pero dada la situación fue perfectamente audible, así que nuestro protagonista se acercó, y con solo mirar a Ratchet, supo que este no sería un final feliz. El Dark Star Saber filtró energón oscuro en su herida haciendo que sea prácticamente imposible repararla, explicó el veterano, mientras todos se acercaban. Supongo que, de esta no saldré, murmuró el ex-con, con expresión divertida, mirando fijamente al techo, pero dejando que algo de ironía se filtrara en su voz, que se mezclaba con el dolor. No digas eso, comentó Volk un tanto incómodo por la situación. No te preocupes, cabeza de masa, yo sabía que esto iba a pasar, le dijo antes de girar levemente su cabeza para mirar directamente al ex-humano. No olvides por qué Primus te eligió, le pidió, y Megatronus asintió, mientras Breakdown intentaba levantar su mano derecha para tomar la mano de Megatronus, quien al percatarse rápidamente sujetó la mano de su nuevo camarada con ambas manos. Muchas gracias por charlar conmigo, continuó hablando, su voz cada vez más débil. Sabes, durante todo mi tiempo con los Decepticons jamás dudé en seguirlos, pero en poco tiempo, hubo muchas veces en las que quise desertar, y unirme a ustedes, confesó aún mirando los ojos de nuestro prota. ¿Me habrían aceptado?, cuestionó y todos asintieron sin dudarlo. Habría sido un terrible Autobot, bromeó Volk, y Breakdown sonreía. Tal vez. Fueron sus últimas palabras, mientras la vida abandonaba su cuerpo y sus ópticas se apagaban, siendo esta la forma en la que se marcaba la victoria más amarga.